Ay, vaya resfriado que he cogido, ¿eh? Llevo ya un montón de días resfriado desde la semana pasada y no me pasa. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy muy entusiasmado, estoy muy emocionado, me siento muy contento porque estamos aquí otra semana más en Desayunos con Juan. Sí, señor, Desayunos con Juan. Aquí estamos conmigo, todos juntos. Vamos a pasarlo muy bien. Estoy muy entusiasmado, estoy muy emocionado, tengo muchísimas ganas de empezar esta semana a hacer más vídeos de Desayunos con Juan para continuar aprendiendo español cada día un poquito. Sí, estáis, vosotros también estáis tan entusiasmados como estoy yo, estáis tan emocionados como estoy yo. Sí, eso espero, porque todos juntos lo vamos a pasar muy bien. Sí, señor. Yeah. Hoy, espera, hoy me voy a sentar, espérate, me voy a sentar, que me estoy mareando, es que yo no estoy acostumbrado, espérate. Me estoy mareando, hay que... la cabeza me da vueltas, la cabeza me da vueltas así, ¿Sabéis lo que pasa? Es que cuando estuve en Estados Unidos, pues los norteamericanos, los estadounidenses, para hablar correctamente, los estadounidenses, oye, pues siempre hablan así, ¿no? En inglés, claro, pero dicen, I am so excited. Si vas a un restaurante, el camarero o la camarera te dice, I am so excited. Cuando fui a hacer unas visitas turísticas a monumentos, museos, en un autobús también por toda la ciudad, los guías decían, I am so excited. Are you excited? We are excited. Estaban siempre así como si hubieran tomado cocaína, ¿no? Emocionados, muy entusiasmados, ¿no? Y querían transmitir esa emoción, ese optimismo, ¡yeah! ¿no? Y claro, yo no estoy acostumbrado, a eso. Por cierto, si queréis decir, I am very excited, ¿no? Excited, hay que tener cuidado, ¿eh? Excited en español literalmente sería excitado, ¿no? Excitado. Pero estar excitado en español tiene connotaciones sexuales. Cuidado, ¿eh? Entonces mejor no decirlo. Depende del contexto, ¿no? Pero muy a menudo tiene connotaciones sexuales. Entonces mejor no decir estoy excitado, sino... estoy entusiasmado, estoy emocionado, tengo muchas ganas, estoy muy contento, estoy muy feliz. ¡Qué emoción! ¡Qué bien! ¡Qué fantástico! Me siento genial, estoy muy contento. Pero ¿vosotros habéis visto alguna vez a un español hablando así? Con ese entusiasmo, con ese optimismo y esas ganas de hacer cosas. No. Los españoles no hablamos así. En la cultura de España, la gente no suele decir eso, ¿no? Si vas a un restaurante en España, el camarero te dice, hola, ¿qué te pongo? No te dice, estoy muy contento, estoy muy entusiasmado de que hayas venido a mi restaurante a comer, yo soy tu camarero y hoy estoy súper feliz. No. La gente no habla así, ¿no? Cuando aprendes otro idioma, no es suficiente con aprender las palabras. También hay que tener cuidado con la cultura. Aprender un idioma es también aprender la cultura. ¿Qué dicen los españoles en esas situaciones?
El problema es que eso, claro, no se aprende de forma teórica. Yo os lo puedo decir muchas veces, lo podéis leer, lo podéis ver en vídeos, la gente os lo puede decir, no se habla así, no se dice así. Pero yo estoy seguro de que cuando vayáis a España, lo haréis. Cuando vayáis a España, hablaréis como habláis en vuestro idioma materno, con las mismas expresiones traducidas literalmente al español, utilizaréis la entonación que se usa en vuestro idioma, haréis traducciones literales de las expresiones que usáis en vuestro idioma. Es natural que sea así, es lógico que sea así, porque es algo muy instintivo, ¿no? Es algo que tenéis aprendido, que todos tenemos aprendido, que todos tenemos en nuestro cerebro, y nos comportamos así como un reflejo, ¿vale? Como algo instantáneo, ¿no? Esas maneras de hablar, pues, son muy difíciles de quitar. Lo mejor es, obviamente, vivir en España, vivir en un país donde se hable español. Y aprender en contexto, prestando atención a lo que hace la gente, así de forma natural, pues te vas a ir acostumbrando a qué dice la gente realmente en esas situaciones. Si no puedes ir a España, bueno, puedes ver películas, puedes ver vídeos, pero vídeos donde la gente se comporte de forma natural, ¿de acuerdo? Como se comportan los españoles en la vida real. O puedes hacer intercambios de conversación con chicos y chicas de España o de cualquier país hispanohablante, y entonces ahí vas a ir aprendiendo de una forma natural, casi sin darte cuenta, vas a ir aprendiendo cómo, no solo las palabras, no solo el vocabulario, no solo la gramática, sino cómo se dice, cómo se habla, cuál es la entonación correcta. No lo puedes aprender de forma teórica. Hay cosas que no se pueden aprender en libros o viéndolo simplemente en un vídeo de YouTube o en una clase de español. Hay cosas que hay que vivirlas, hay que experimentarlas, ¿de acuerdo? Y eso lleva tiempo, se aprende estando en contacto con personas que hablan español de forma habitual, muy a menudo, si es posible todos los días. Bueno, esta mañana no desayuno, solamente estoy tomando un poco de café, porque la semana pasada comí como un cerdo. Me puse morado. Me puse morado de pizza, de tortilla de patatas, de pasta. Desde hoy es lunes, ¿no? Hoy es lunes, entonces desde hoy a dieta. Desde hoy me pongo a dieta. Tengo que adelgazar un poco este año. Bueno, chicos, yo os dejo, ¿vale? Porque yo estoy yo sí estoy excitado. Bueno,